el tema a tratar en esta segunda parte es bastante importante. Vamos a hablar sobre un caso especial de AINE, que en muchos textos incluso ni siquiera se lo considera como un antiinflamatorio o un esteroidal, sino que se lo considera como una familia distinta, los salicilatos, ¿cierto? La aspirina, el ácido acetilsalicílico es un ácido orgánico simple, ¿cierto? Que es rápidamente absorbido, como dijimos anteriormente, tanto en el estómago como en la parte superior del duodeno, ¿cierto? Eh, y cuando llega a los tejidos, ¿cierto? Es rápidamente hidrolizado a ácido acético y salicilato, ¿ya? Por esterasas sanguíneas y tisulares, ¿ya? Y es el salicilato, ¿ya? El que tiene el efecto farmacológico. Por lo tanto, el ácido acetilsalicílico debería considerarse una prodroga, ¿ya? Una vez que ingresa a la circulación, los niveles plasmáticos máximos se alcanzan, ¿cierto? Entre 1 a 2 horas después de haber ingerido la aspirina por vía oral, ¿ya? La aspirina se excreta como conjugado soluble en agua, ¿cierto? Y por lo tanto se excreta a través del riñón, ¿ya? Y se sabe que existe una cierta capacidad máxima de excreción por parte del riñón, de tal suerte que tampoco se pueden dar dosis muy elevadas de aspirina, ¿ya? Bajas dosis de aspirina inhiben de manera irreversible la COX-1 en las plaquetas, ¿ya? Sin modificar la actividad de COX-1 o COX-2 sistémica, ¿ya? Esa es una característica importante de la aspirina que no la comparten otros AINES, ¿ya? Entonces, la aspirina lo que hace es, o el salicilato, mejor dicho, ¿cierto? Lo que hace es eh, inhibir de manera irreversible la COX-1 en plaquetas, ¿ya? Como consecuencia de esto, se va a producir la inhibición de la producción del principal prostanoide que producen las plaquetas, que es el tromboxano, ¿ya? Y este efecto va a durar prácticamente lo que dura la vida de una plaqueta, es decir, va a durar entre 8 y 10 días, ¿ya? Otros AINES no selectivos, como por ejemplo el ibuprofeno, ¿cierto? No producen este efecto, ¿ya? Puesto que el ibuprofeno va a inhibir la ciclooxigenasa 1, ¿cierto? Pero de manera reversible, ¿ya? Bueno, existen varios usos clínicos de la aspirina. Actualmente la administración de aspirina en forma crónica se utiliza para reducir ataques isquémicos transitorios, ¿cierto? Para el tratamiento de la angina inestable, para el tratamiento de la trombosis coronaria y el infarto, ¿ya? Eh, Generalmente son tratamientos que se utilizan para prevenir más que para tratar estos cuadros, ¿no? Eh, en términos de analgesia y actividad antiinflamatoria, se utiliza la aspirina para el manejo de dolor leve a moderado, ¿cierto? Por ejemplo, el dolor que se produce, el dolor dental, dolor muscular, ¿cierto? Sin embargo, no es muy efectivo para calmar el dolor de tipo visceral, ¿ya? Y cuando ustedes quieren utilizarlo en dolores articulares, por ejemplo, como consecuencia de la artritis reumatoidea, en general se requieren dosis elevadas de aspirina, ¿ya? Em, Como les dije, también la aspirina y otros AINES, ¿cierto? Tienen un efecto antipirético, y este efecto probablemente se explica por la capacidad de la aspirina, ¿cierto?, de inducir vasodilatación, ¿ya? Lo cual promueve la disipación del calor, pero además bloquea la producción
prostaglandinas dentro del sistema nervioso central. También se ha visto que el efecto de la aspirina y también en menor grado de otros AINES se ha visto que tienen un efecto de reducir el riesgo relativo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, ¿ya? Particularmente el cáncer de colon y cáncer de mama, ¿ya? Sin embargo, en este caso se requieren dosis mucho más altas, ¿ya? Se piensa que este efecto, por decirlo así, antitumoral es dependiente de la COX-2, ¿ya? Y se ha visto que inhibidores específicos de la COX-2 ¿ya? También tienen el mismo efecto que la aspirina, es decir, disminuyen el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, la aspirina también tiene ciertos efectos adversos a dosis relativamente bajas, a dosis que son antitrombóticas, puede producir cierta intolerancia gástrica, úlceras gástricas y duodenales, ¿cierto? Hemorragia digestiva alta, esto ya lo hemos comentado. ¿Ya? A dosis más altas puede producir toxicidad hepática y renal, asma, ya lo comentamos, ¿cierto? Como desviación de los productos de los de los productos de la lipoxigenasa, ¿cierto? Erupciones en la piel, etc. ¿Ya? Existe una condición que se llama salicilismo, ya que se da en pacientes que son tratados con aspirina en altas dosis y que tiene, es un trastorno que produce una alteración del oído interno, ya con tinnitus, disminución de la audición y puede haber incluso vértigo. ¿Ya? La aspirina también, sobre todo en altas dosis, puede producir hiperapnea, ¿cierto? Hiperapnea, que es un efecto que tiene lugar a nivel de la médula oblongata, que está el centro respiratorio. ¿Ya? Y obviamente la aspirina está contraindicada en pacientes que tienen algún problema de sangramiento, ¿cierto? Hemofilia, y también está contraindicada en pacientes con asma, ¿ya? Por el riesgo de desencadenar broncoconstricción. Eso con respecto a la aspirina. No sé si hay alguna pregunta. Profe, como uso analgésico, yo creo que igual la aspirina no es tan viable usarla ya por el efecto que tiene a nivel plaquetario, ¿cierto? Entonces ahí como que quizá el uso tendría que ser de otro tipo de fármaco, que bloquee más selectivamente, ¿no? Lo que pasa es que en general la aspirina se utiliza para el tratamiento de dolor que es entre leve y moderado. En dolores más fuertes, ciertos dolores más serios, no son tratados con aspirina, sino que son tratados con otros AINES, diclofenaco, por ejemplo, o ketorolaco, y tiene que ver también con la enfermedad específica que tú estás, con la que estás lidiando. ¿Ya? El efecto más importante de la aspirina es el efecto antipirético y hoy día ya se ha popularizado su efecto como de prevenir ciertas enfermedades isquémicas a nivel del miocardio. ¿Ya? Eh, pero claro, hoy en día como para tratar dolores de tipo visceral o dolores articulares casi no se utiliza la aspirina. Bueno, gracias. También por el riesgo de que a esas dosis, a dosis más altas, ¿cierto? Existe un riesgo importante de que la aspirina produzca también sangramiento a nivel gastrointestinal,
¿cierto? Como consecuencia de una disminución de la barrera gástrica. No sé si hay más preguntas con respecto a la aspirina. Ya, voy a utilizar 3 o 4 diapositivas para referirme al paracetamol o acetaminofeno. En general, es poco lo que uno puede encontrar sobre el paracetamol en los libros de texto, puesto que ni siquiera es considerado un AINE, ¿ya? Eh, el, el paracetamol se lo utiliza prácticamente de manera cotidiana, ¿cierto? En el tratamiento del dolor o también como un antipirético, ¿ya? El espectro de acción es bastante similar al de los AINES, ¿ya? Y dentro de los AINES se asemeja mucho a los inhibidores selectivos de COX-2, ¿ya? Es un analgésico relativamente débil, más débil que los AINES y los inhibidores selectivos de COX-2, pero en general es mucho mejor tolerado, tiene menos efectos adversos, sobre todo a nivel gástrico. Se lo utiliza actualmente para el tratamiento del dolor, cuando es leve o moderado, y para el tratamiento de la fiebre, ¿ya? Aunque en niños no está muy claro su efecto antipirético, ¿ya? Ustedes lo van a ver comercializado el paracetamol en combinación con antihistamínicos en el tratamiento del resfriado común, ¿cierto? Muchos formulaciones que contienen opioides también contienen paracetamol para el tratamiento, por ejemplo, del dolor intenso en pacientes con cáncer o en el paciente posquirúrgico, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? Aunque ustedes no lo crean, hasta hace poco nadie sabía cómo actuaba el paracetamol, ¿ya? A pesar de que el paracetamol fue introducido al mercado probablemente hace más de 100 años, ¿ya? Pero para que vean ustedes cómo es esto de la ciencia, que muchas veces utilizamos medicamentos sin saber cómo actúan, ¿ya? Una cosa es cierta, el paracetamol no parece inhibir la función de ninguna COX fuera del sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, no es útil como un antiinflamatorio per se, ¿ya? Parece inhibir selectivamente las actividades de COX en el sistema nervioso central, por lo tanto se lo utiliza como el tratamiento, en el tratamiento de la fiebre y del dolor, pero actuando, ¿cierto?, a nivel central, ¿ya? Ahora, ¿cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción específico del paracetamol? La verdad es que no existe mucha claridad. Yo les dije que, ¿cierto?, que la fosfolipasa A libera fosfolípidos, ¿cierto?, el ácido araquidónico desde las membranas celulares, y sobre el ácido araquidónico se actúan, ¿cierto?, las ciclooxigenasas, ¿ya? 1 y 2. Y les dije además que las ciclooxigenasas son enzimas bifuncionales, ¿ya? Tienen dos sitios de acción, ¿ya? Un sitio que es la ciclooxigenasa, que realiza, ¿cierto?, la reacción de ciclooxigenación, de ciclooxigenación, ¿ya? Y también tiene un sitio de peroxidación. Aparentemente es este sitio de peroxidación al cual se une el paracetamol, ¿ya? Y este sitio de peroxidación es importante para, a su vez, para que ocurra la reacción de ciclooxigenación. Entonces tiene un mecanismo de acción bastante rebuscado, por decirlo así, ¿ya? A diferencia de los AINES, ¿cierto? Hoy el paracetamol puede actuar sobre otras oxigenasas, ¿ya? Y por lo tanto también se le han atribuido algunos beneficios en el tratamiento de ciertas enfermedades que cursan con una activación de mieloperoxidasa y ese tipo de enzimas, ¿ya?
bueno, como dijimos anteriormente, el paracetamol no suprime la inflamación severa, por ejemplo, asociada a artritis reumatoidea o la gota, ¿cierto? En algunos casos, el paracetamol parece tener una selectividad por COX-2, ¿ya? Y esto explicaría, ¿cierto?, que el paracetamol no tiene actividad antiplaquetaria y es relativamente bueno o no produce, ¿cierto?, alteraciones a nivel gastrointestinal. Y esto es lo que les dije anteriormente, ¿cierto? A diferencia de los AINES no selectivos o los inhibidores selectivos de la COX-2, el paracetamol es capaz de inhibir otras enzimas peroxidasa, incluida la mieloperoxidasa, ¿ya? Y hay varios estudios que asocian beneficios en el consumo del paracetamol con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿ya? En donde la inducción de mieloperoxidasa es importante como un rol patogenético en estas enfermedades. Bueno, el paracetamol es generalmente bastante seguro a las dosis recomendadas, ¿ya? Generalmente la dosis diaria máxima es de 3 a 4 gramos en adultos, ¿ya? Dosis más altas generalmente pueden producir varios efectos adversos, pero el más importante, y probablemente ustedes ya lo han escuchado en otras clases, ¿cierto?, es la insuficiencia hepática, ¿ya? Parece ser bastante seguro en el embarazo y la lactancia, ¿ya? Incluso en pacientes con enfermedad hepática todavía se lo puede usar en bajas dosis, ¿ya? Y esto es importante. Generalmente las sobredosis con paracetamol se asocian a dos cosas. Uno, intentos de suicidio, ¿cierto? Y la otra es al uso recreacional de opioides, que generalmente los opioides se consumen con altas dosis de paracetamol, ¿ya? Y los signos y síntomas de la intoxicación con paracetamol eh, pueden estar ausentes o producir ciertos síntomas no específicos durante muchas horas. Ustedes pueden consumir, qué sé yo, 10 tabletas de paracetamol y no van a sentir nada durante las primeras horas. Sin embargo, eh, súbitamente van a comenzar luego con náuseas, vómitos, sudoración, ¿cierto? Y esto rápidamente va a desembocar en una insuficiencia hepática aguda, ¿ya? Si ustedes pueden llegar a tiempo, pueden inyectar al paciente con un antídoto, que es un antioxidante que se llama N-acetilcisteína y que puede revertir la condición, el daño hepático, pero si no llegan a tiempo, el daño hepático va a ser fulminante y va a llevar a la muerte del paciente, ¿ya? Bueno, en términos farmacocinético, ¿cierto? Es un medicamento que es rápidamente absorbido por el tracto gastrointestinal. La vida media es similar a los AINES, entre 4 y 6 horas. Se metaboliza principalmente en el hígado, en donde se producen metabolitos que pueden ser tóxicos, ¿cierto? Y no tóxicos, ¿ya? Prácticamente utiliza todas las vías que ustedes pueden imaginar de fase 1 y fase 2. Glucuronidación, ¿cierto? Sulfatación, hidroxilación, deshidratación, ¿ya? Conjugación con glutatión, etcétera, ¿ya? Se piensa que el metabolito más dañino es un N-acetil P benzoquinona imina, ¿cierto? Que es un metabolito del paracetamol. Se cree que este metabolito es el que produce finalmente el daño hepático, ¿ya? Eh, por lo tanto, una vez que aumentan los niveles de este metabolito en la sangre, probablemente significa que ya el paciente tiene una probabilidad muy
muy baja, ¿cierto?, de sobrevivir, ¿no? Preguntas. Con esto terminamos. ¿Preguntas sobre el paracetamol? ¿O preguntas sobre los SAINES en general? ¿O la aspirina? ¿A qué horas tienen la siguiente clase? Creo que es 20 para las 5, pero no estoy seguro. Ya. Bueno, si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá. Les voy a subir ahora mismo el PTT, ¿ya? O el PDF del PTT. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, cuídense. Gracias, profe. Igual, gracias.